Saludo, ¿cómo están, compañeros? Les habla Modesta de Jesús para la clase de práctica docente 3 con el maestro Wilfredo Carrión. El tema es la clase 6, que se titula La enseñanza de los textos literarios en la secuencia didáctica en la enseñanza literaria. El primer autor que vamos a tratar el día de hoy es Mauricio Ostría González. Su documento, Análisis de textos y enseñanza de la literatura, un ensayo de una metodología estructural. El análisis literario, nos cuenta el autor que el análisis literario debe reducirse a mostrar con qué elemento lingüístico está construida una obra literaria, de qué modo se combinan esos elementos para trascender al lenguaje, para lograr la plenitud de su funcionamiento. El análisis de texto, que es otra cosa, porque cuando es un análisis de texto, debe concebirse como un medio de acercamiento gradual del alumno a la obra. En este sentido, el autor nos dice que el método debe acomodarse a la capacidad formativa e interés del alumnado. No está de más advertir que el método de análisis de texto permite una actividad participativa de los alumnos, los cuales habituados a lidiar continuamente con un texto, son capaces de aportar ideas reales y originales. Claro está, este trabajo necesita o exige del profesor una preparación consciente y esmerada. Debe de estudiar el profesor debe de estudiar ante todo la posibilidad que el texto ofrece, jerarquizarlas y ordenarlas de modo que pueda dirigir u orientar las actividades de sus alumnos. El maestro debe tener bien planificada la secuencia didáctica de las obras para que el alumno tenga la capacidad y que el alumno sea bien dirigido y orientado por el maestro. El enfoque, por otro lado, el enfoque que nos presenta el autor, estudio riguroso de la obra de arte por sí misma como elemento lingüístico estético, analizable en sus recursos estilísticos, en la captura del secreto de su misma creación individual. Es decir, que el estudio riguroso de una obra debe ser individual por cada alumno, ya sea por niveles o ya sea por las diferentes corrientes literarias. Supone también la superación de la crítica positivista que se limitaba a la adición crítica de los textos, estudio minucioso y lo más complejo posible que la circunstancia de la vida del poeta. Antes solo se analizaba la obra, una biografía del autor, de qué corriente la obra. Ahora hay que hacer un estudio minucioso. Esto es lo que plantea el autor, un estudio riguroso y minucioso de la obra literaria. Entonces nos cuenta la autora Marta Plaza Velasco en su documento Enseñanza de la literatura de los estudiantes de EL, cómo enseñar un curso
un curso de introducción a la literatura española. La autora plantea que la literatura es un recurso muy útil en las aulas de EL. No solo porque permite trabajar determinados contenidos gramaticales o lexicales, sino también acerca a los alumnos a la captura e historia. También plantea que en general son bastante escasos los recursos para enseñar literatura que se les ofrece a los estudiantes de el EL, prácticamente inexistente, eso en España. Ella dice que el objetivo de introducir a los estudiantes a la práctica del análisis de texto literario hispánico y trabajando el léxico específico, es trabajar en los textos en específico del metalenguaje literario en español. Entonces, ahora les voy a plantear la guía que propone Gilmar González y Marco Antonio Miranda en su guía de la enseñanza de la literatura en secundaria. Bueno, los autores con este modelo pretenden convertirse en una ayuda concreta para el profesor en su trabajo específico en el aula. Empezamos definiendo que para los autores la literatura es el recurso ficcional que posibilita en su encuentro con el lector experiencia estética. La producción literaria puede también pensarse como resultado de una elección ética. La lectura crítica es el proceso consciente de la lectura de los discursos y quizás de la realidad. La lectura crítica de la literatura está dividida en cuatro instancias. El análisis filológico, que a través el lenguaje pretende reconstruir se pretende reconstruir el lenguaje de la época. El análisis estructural, que descubre el análisis intratextual de la obra, o sea, lo que nos quiere decir la obra. La relación de la obra literaria con otros discursos de la época, relacionar la obra con la época, que es un análisis sincrónico y heterogéneo de la obra. Y finalmente, la relación de la obra con la tradición literaria, que permite entender la idea y valoración de la obra. El estudiante debe darle el valor necesario a la obra. Bueno, aquí está, ahora el autor continúa con los pasos de la guía para la enseñanza de la literatura. En primera instancia dice que se debe seleccionar un buen texto. En este punto de partida, selección de un buen texto es el punto de partida de la obra literaria, que puede ser elegida democráticamente por los alumnos de obra escogida, y debe ser escogida también por antemano por el profesor de acuerdo al grado, o se le da una lista. El profesor debe hacer un listado de la obra para democráticamente por los alumnos y escojan entonces la obra. Entonces, conocimientos previos y lectura inicial del texto. Esos son los conocimientos previos de la obra. Lo que aquí se requiere, además de los conocimientos previos de los alumnos, son anotaciones que faciliten al alumno encontrar partes y citas específicas en el momento de iniciar la lectura y el análisis de la obra. Bueno, analizar la obra es el siguiente paso, que se realiza a partir de los dos primeros
de los dos primeros pasos, ¿verdad? Entrar a la obra, por lo conceptualizarla, aplicando el propósito de la lectura crítica de la literatura. Primero hay que hacer el análisis filológico y después análisis estructural de la obra. En el análisis de la obra. También está el paso síntesis y relación de la obra con otros discursos. Es la puesta en escena del diálogo que establece el texto con la obra o discurso, producido tanto en época de la escritura del texto como antes y después de ella. Está el paso de la toma de posición, que es el momento en que cada uno de los alumnos se sitúa frente al texto. Esta tiene que estar tradicionalmente fundamentada. Es cuando, en este paso yo pienso que es cuando el alumno va a exponer la obra. Su sugerencia pedagógica para el profesor. El profesor lo primero que debe hacer el profesor es planificar bien. El profesor debe organizar la clase de acuerdo al propósito, competencias y evaluación. Por tanto, el éxito de esta guía depende de la creatividad y capacidad propositiva de cada docente. Entonces, cada uno de los docentes debe planificar bien la obra de acuerdo a la guía de la autora de estos autores. Guía para la enseñanza de la literatura en secundaria. Y ya a modo de conclusión puedo decirle que el análisis de la obra literaria implica que el estudio y fuente influencia y con eficaces auxiliares en la investigación literaria. Hay que tener una buena investigación literaria y tratar de llevar al alumno al análisis, tanto al análisis físico de la obra como el análisis, tratar de traer la obra a la sociedad y relacionarla con la sociedad actual. Es cuanto. Muchas gracias.